Bueno, hermanos, pues vamos a compartir por estas 2 noches 2 temas que van en una relación. Los vamos a ver como parte A y parte B. Hoy voy a enfocar el tema en qué es la voluntad de Dios en nuestra responsabilidad como padres, como madres. Y quisiera que los jóvenes estén presentes, porque no pasa mucho para que formen una familia y luego dicen es que no me enseñaron. Por eso qué bueno que estén aquí los solteros. También en mañana vamos a hablar del matrimonio. Lo vamos a enfocar, el tema de mañana va a ser, como son 4 horas, de las 5 a las 9 de la noche, abran bien sus ojos, si sabían, ya sabían, para que no se vean, no se sientan sorprendidos. El sorprendido debería ser yo, ¿verdad? Pero yo también ya sabía. Entonces el hermano Martín así ha diseñado este tiempo para que mañana compartamos. La mayor parte la voy a compartir yo, pero también le voy a pedir a mi esposa que comparta algún consejo, algo que desde su perspectiva como esposa le ha servido. Así que mañana a las 5 de la tarde los espero. Tendremos un receso para que tomemos un poco de café, platiquemos, y el día de mañana vamos a renovar nuestros votos matrimoniales. Mañana les daré indicaciones porque las 4 horas nos van a servir para entender cómo está nuestro matrimonio, qué le hace falta, la frescura del Señor. Y al final vamos a cerrar con una renovación colectiva de votos. Va a ser una bendición. Ustedes se van a dar cuenta mañana, hay sorpresas. Solamente ustedes asistan. Si su matrimonio está pasando por una crisis, asistan, les va a ayudar. Si su matrimonio está muy bien, también. Y si alguno de ustedes está pasando por un momento muy crítico, también asistan. Y si alguno dice, pastor, ¿puedo venir solo o puedo venir sola? Claro, usted puede venir sola también. Sería bueno que estén los dos, pero si está una sola persona, va a ayudar, porque es un gran apoyo, una persona. Inviten también a amigos. Quisiéramos ver a personas que no son de la iglesia, porque esta actividad está abierta al público en general, a sus amigos, a sus familiares. Queda poco tiempo, pero la palabra del Señor va a llegar en buen momento para que ustedes inviten a alguien. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya mi esposa dio los saludos. Nosotros vivimos en Guadalajara, en la zona de Tlajomulco de Zúñiga. Allí tienen su casa. Pastoreamos la Iglesia Bautista Gracia y Amor, y también el Señor me permite liderar proyectos con la Convención Nacional Bautista de México. Soy el primer vicepresidente y allí estamos apoyando, impulsando el trabajo con las familias y también sembrar nuevas iglesias. Hermanos, pues entonces voy a estar utilizando este bosquejo, así que pongamos mucha atención. ¿Puedo tomar el micrófono, hermano? ¿Lo puedo tomar? Bien, gracias. Porque pues hoy no voy a presentar un sermón, no es un sermón. Voy a presentar una conferencia, y si me bajo para estar cerca de ustedes, no lo tomen a mal, solamente quiero estar como compartiendo y escucharlos. También me gustaría que si ustedes tienen una pregunta, con toda confianza. Voy a hablar de este asunto como si se tratara de una cirugía. No vamos a hablarlo por encimita. Vamos a tratar de hablar de este asunto de criar hijos para la gloria de Dios. Pero miren cómo estoy comenzando. Aumentó el número de hogares sin padre. Esto es en México. Hace 28 años, en el 95, el 31% de los hogares no tenía padre. Era muy alto el porcentaje, ¿verdad? Pero para el 2022, de acuerdo al INEGI, 40% de los hogares en México no contaban con la figura paterna. Estamos ya en 2023. Es decir, en México el padre está ausente en 4 de cada 10 hogares. Si ustedes pensaban que era menos o que había poquito descuido, pocos ausentes, es muy alta la cifra. Gracias a Dios, aquí en una iglesia, pues nosotros miramos que el padre hoy toma la responsabilidad de guiar a sus hijos. Pero tal vez con los compañeros de trabajo que ustedes tienen, han visto cómo algunos de sus compañeros, de sus amigos, se quejan
están pasando por una separación o se han divorciado y algunos están peleando la custodia de los niños. Eso es muy doloroso. Por lo mismo, tenemos que tratar estos temas no solamente para la iglesia, sino para que nosotros sepamos cómo ayudar a las personas que necesitan orientación y la palabra del Señor. Así que ese porcentaje es muy alto. En 33 de cada 100 hogares, la única persona al frente de la familia es la madre. Este es otro dato del INEGI, datos del 2020. En 33 de cada 100 hogares es la mujer quien lo dirige. O sea, 1 de cada 3 hogares es dirigido por una mujer. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, pero si no hay un varón, entonces en esos hogares está haciendo falta lo que voy a mencionar más adelante, lo que es la seguridad. Un padre proporciona seguridad. Una madre proporciona estima. La madre con sus brazos hace que el niño crezca siendo estimado. Se siente muy estimado por los brazos de mamá. Pero mamá no puede proporcionar la seguridad y la dirección o la visión por el futuro que solamente puede proporcionar papá. Por eso nos complementamos. Por eso se necesita mamá y papá. Si en algunos casos ustedes han escuchado que algunas madres dicen: yo la estoy haciendo de papá y de mamá, pues realmente está haciendo un gran esfuerzo, pero le quiero decir que es imposible que haga esa tarea. Usted no puede hacer la tarea del papá, igual el papá no puede hacer la tarea de la mamá. Puede intentar, puede ayudar, puede realizar algunas tareas, pero no se puede. Siempre va a haber una ausencia allí. Por eso es importante que los que estamos casados luchemos por mantenernos unidos, que evitemos la idea de la separación o del divorcio. Y quienes están solos porque ya vivieron una separación o un divorcio, tampoco los vamos a condenar. Aquí yo en ninguna parte de México o de otros países pongo el dedo acusador de aquellas personas que vivieron una separación o un divorcio. Los animamos para que hoy sean restaurados en Cristo y que no se vuelvan a equivocar o no permitan que los vuelvan a lastimar de nuevo, sino que estén firmes en la palabra del Señor. Pero miren, ese porcentaje es alto. Los estados con más índice de paternidad ausente, mire cuáles son: Veracruz, Guerrero, Morelos, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Jalisco, que es el estado donde yo vivo, forma parte de donde hay más alto índice de padres ausentes. Si ustedes observan esos estados, muchos están llenos de violencia, de narcotráfico, donde está muriendo el papá. Se están quedando sin papá, o algunos de ellos, los padres se van a los Estados Unidos. Se queda la familia sola. O bien hay madres solteras, porque ese es otro capítulo. El 67% de las mujeres en México, o sea, del 38 millones de mamás que hay en México, 11% son madres solteras. Es muy alto. ¿Cuántas madres solteras existen en México? De acuerdo al INEGI 2022, ¿cuántos? 11% son madres solteras. Tal vez ustedes conocen alguna. Nosotros sí. Mi mamá comenzó su vida siendo madre soltera. Luego mi mamá, con 2 hijos, madre soltera, conoció a mi papá. Se casaron y yo fui el primer hijo de esa relación. Pero mi mamá estuvo en la estadística por varios años de una madre soltera. He conocido hermanas en la iglesia que son madres solteras. En su juventud algo sucedió. El novio no les respondió,
la embarazó y se fue. La hermana decidió criar a su hijo, no lo soltó, y ese hijo creció honrando a su mamá. Pero esto corresponde a madres solteras. El porcentaje de madres solteras es 97 tienen un empleo. ¿Por qué? ¿Por qué pongo mucha atención en todo esto? Porque he investigado los asuntos de la familia. ¿Por qué 97% tienen un empleo? Quiere decir que si estas madres solteras tienen un empleo, entonces, ¿con quién están sus niños? Ellas están ocupadas. La mayoría están trabajando. Si son madres solteras es porque el niño no tiene un papá. Ellas le dedican muy poco tiempo al niño, porque tienen que luchar por sostenerlos. A veces no son solo un niño, son varios. ¿Y qué hacen? Luchan, se esfuerzan, llegan cansadas. ¿Con quién ha estado el niño? Con los abuelos. Algunas veces con los amigos. Otras veces solos. Allá en Tlajomulco de Zúñiga ha habido noticias porque los vecinos llaman al DIF y llega el personal y pues le preguntan a los niños cuántas horas están solos. Y observan o asoman la cabeza y ven que uno de los niños está encadenado porque es muy travieso y la mamá lo encadena pues se va a trabajar. Son historias muy dolorosas. Cualquiera juzga a una madre, pero no saben por qué lo hace. Aquí no se trata de juzgar a una madre y pensar que es mala. Aquí hay que considerar, ella está sola realizando una tarea que debe ser ¿de cuántos? De dos. Cuando hablo con los jóvenes, apenas estuve en Mérida con 100 jóvenes. Eso fue hace 2 semanas. Dios me da gracia con jóvenes también. Y les dije, una mujer se embaraza, pero ustedes son los responsables de embarazarla. Así que no es una para decir salí embarazada. Deberían decir salimos. Y les digo, ustedes siendo solteros de 14, 20, 20 y tantos años, su primera relación sexual la deberían tener cuando tienen su luna de miel, que tuvieron un culto de acción de gracias, se dedicaron al Señor y ahora sin esconderse se van a un lugar para disfrutar lo que es la nueva aventura del matrimonio en el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Algunas veces los matrimonios son forzados porque han tenido relaciones sexuales. Y les he dicho, ¿para qué diseñó Dios las relaciones sexuales? ¿Para qué las diseñó? Un aspecto fundamental es la procreación. El Señor dijo, fructificad y multiplicaos. Nos multiplicamos. Con las relaciones sexuales nos estamos multiplicando. Claro, así es. Pero sobre todo, la relación sexual, Dios la diseñó para que el hombre y la mujer en un matrimonio sano tengan un conocimiento pleno uno al otro, se amen. Es una comunicación. La relación sexual es algo saludable en un matrimonio, pero no entre solteros. La Biblia le llama, ¿cómo? Fornicación. Fornicación. Por eso es importante este estudio. En 33 de cada 100 hogares, la única persona al frente de la familia es la madre. Todo esto nos debe poner alerta. El padre ausente de los hijos tiene las siguientes características. Primero, este padre, ahí lo estoy ilustrando, no se implica en la educación. Está en su propio mundo. He puesto esta figura porque es la mejor que puede existir. Este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Está qué? Está leyendo. O sea, es un ejemplo. Está leyendo. Porque hoy muchos de los hombres ni siquiera están leyendo un libro. Están en videos virales, están en su celular o están con una caguama o están allí acostados viendo la tele y con el control cambie de canal. No se implica en la educación. Este hombre es distante de sus hijos. Hay un frío, hay una barrera que se ha creado.
Este hombre delega en su pareja. Ve a las juntas, que el niño se portó mal, ve que el niño está enfermo, ve a la farmacia a ver qué le dan. Todo lo delega. Él no forma parte de la crianza, todo lo delega. También sus castigos son desproporcionados. Es irritable y castiga, pero con mano dura. ¿Qué pasa con estos niños? Que no duran mucho tiempo con este hombre porque ellos se van o un día son capaces de golpearlo. La comunicación es escasa, no hay normas ni horarios, porque no está pendiente de los niños. Es más, ni este hombre tiene normas y horarios. Son las 2 de la mañana y sigue en el celular o sigue con los amigos en la calle. No hay normas, no hay horarios y tampoco se las ponen a los niños. También hay poca empatía, es decir, no es afectivo, no demuestra sus sentimientos, no abraza, no dice a los niños te amo y no tiene tiempo para estar jugando con ellos. No hay tiempo, no hay tiempo. Esto es muy doloroso porque ¿qué está pasando? Estamos criando una generación de niños que van a ser como su padre. No solamente tienen un padre ausente, ellos potencialmente van a ser padres ausentes también, porque todo se multiplica según su género. Entonces, si ustedes revisan esta porción de la Biblia, Mateo capítulo 19 es extraordinario. La verdad que cuando yo leo esta porción de Mateo capítulo 19, yo aquí veo la diferencia que hizo Jesús. El problema de descuidos que tenemos hoy no es nuevo. No se alarmen, no es nuevo. Y no digan, no, pues el mundo cada día está mal. El mundo siempre ha estado mal. Solo que cuando nos pega o nos llega y se trata de uno de nosotros, cuando la violencia llega a la casa o el robo llegó a uno de tu familia o algo pasó pero a alguien de nuestra familia, un íntimo, entonces decimos qué mal está el mundo, porque ya nos pegó. Pero siempre ha sido esto. En el tiempo del Señor Jesús, observen cómo Él tomó a los niños. Mateo capítulo 19 versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Vean ustedes lo que dice el texto: para que pusiera las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Ellos pensaban que el ministerio del Señor era para adultos. Pero ¿por qué enseñaba por parábolas? Porque su mensaje era para todos. A Jesús lo podían entender los niños. A Jesús lo podían entender aún los endemoniados. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la capacidad de presentar un mensaje tan sencillo. Por eso cuando le presentaron los niños, Él se indignó, porque decían, no, el maestro está ocupado. ¿En qué estaba ocupado el Señor? Unos minutos antes se acercaron los maestros, el Sanedrín, los fariseos, los que conocían mucho la Biblia, para preguntarle a Jesús si era lícito repudiar o divorciar a su esposa por cualquier causa. Esa pregunta era como de alto nivel, como de maestros. Entonces los discípulos le dicen a los padres, miren, este no es el momento para que Jesús atienda a sus niños. Este no es el momento, por favor, al rato, vayan, ahorita está ocupado. Jesús se indignó y dijo, este es el momento, dejen que los niños vengan a mí, dejen que vengan a mí. En una ocasión, cuando mi hija Abigail tenía como 2 años de edad, me agarró del pantalón y me dice, papá. Y digo, espera, mija. Yo estaba hablando con un pastor. Y la niña, papá, espera, mija. Mire, hermano, que esto, así como cuando uno está pastoreando, aconsejando a un adulto, papá. Y el hermano entonces me dijo, hermano, atienda a tu niña. Pues me dio mucha vergüenza, porque yo parecí como un padre descuidado. Y sí, así fue. Ya por fin le dije, sí, hija, dime pequeñita. Y ya la niña me comentó algo que quería y ya la atendí. Y entonces, eso no fue todo.
El hermano me dijo: mira, hermano, yo era como tú y tuve que cambiar. Cuando tus niños te busquen, a ella no le digas que se espere. Dile al adulto que se espere, porque tus hijos no te van a esperar siempre y el adulto te puede esperar. Bueno, eso cambió totalmente mi perspectiva. Y un día, cuando mi hijita era una señorita de unos 17 años de edad, me dice: papá, quisiera hablar contigo algo. Yo estaba saliendo porque tenía una cita. Mi secretaria en ese tiempo tenía la agenda llena. Bueno, siempre la he tenido llena, pero estaba llena toda la tarde con varias personas, así de 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, de 7 a 8. Ahí las tenía. Y la secretaria siempre me llamaba después de la comida: pastor, recuerde, sea puntual porque sus pacientes llegan, los hermanos llegan. Y le dije a mi hija: hija, ¿qué me comentaste? Papá, quiero decirte algo. Y le llamo a la secretaria: hermana, dígale a la persona que es la primera de 4 a 5 que estoy ocupado, cancélele, no puedo. ¿Pero por qué, hermano? No, hermano, esta persona viene muy lejos. Hermana, dígale que estoy en una emergencia. Ay, pues a ver cómo se va a poner, hermano. Y le dije: pues ahí usted, hermano, es su trabajo. Y ya le dije a mi hija: sí, hija. Y ella escuchó y dice mi hija: papá, tenías que irte. No, después platicamos. No, hija, me acordé de esto, ¿no? Era la misma niña, la misma, pero ya de 17 años. Y ya me senté y platicamos como unos 30 o 40 minutos. Y ella, para ella, ese momento de haberla atendido, ella me dijo: papá, sé que estás muy ocupado, pero sé que puedo contar contigo. Le dije: sí, hija, solo tienes que decírmelo. Claro, yo tuve después que llamarle a la persona para pedirle perdón. No le expliqué cuál era el asunto, pero sí le dije: estaba en una emergencia. Usted tiene que colocar en un nivel de emergencia las necesidades de sus hijos, porque luego uno está en la mesa comiendo con sus hijos muy a gusto y dicen ellos: hace tiempo que no estábamos como familia, ¿eh? Y entonces toca la puerta al vecino: oiga, vecino, permítanme, espérenme, es el vecino. ¿Qué quería el vecino? Que le prestara un desarmador. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no colocamos en un nivel de emergencia las necesidades de nuestros hijos. Por eso los hijos crecen resentidos, distantes de nosotros, y luego nos preguntamos: ¿por qué no me tiene confianza? La confianza se construye con la cercanía. Usted le tiene confianza a las personas que están cerca, no las que están lejos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Los acercó. Dice el texto, Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. Y luego de poner las manos sobre ellos se fue de allí. Me parece que tengo otro texto, un texto, Marcos, sí, ahí lo tengo, lo escribí. Marcos es un pasaje paralelo. Le llamamos textos paralelos a lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que tienen una semejanza. Es la misma historia, pero cada uno la narra desde un punto de vista como ellos así creyeron debía ser narrado. Allí Dios los inspiró. Marcos dice que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué hizo el Señor con los niños? Buscó el contacto. Buscó, ¿qué les dije? ¿Buscó qué? Otra vez, ¿qué buscó? El contacto. Pero no solamente buscó el contacto de los niños con Él, buscó el contacto de los niños con Dios. Los bendecía. Los bendecía no es que les vaya bien. No. En el sentido de los judíos, cuando bendecían a sus hijos, y tenemos que aprender, cuando un judío o un hebreo bendecía a sus hijos, colocaba sus manos sobre su cabeza. Y los niños decían: Padre, bendíceme. Esto fue lo que tanto le pidió Esaú a su padre Jacob, a su padre Isaac. ¿Recuerdan?
Padre, bendíceme, Padre, bendíceme. Hijo, es que ya Jacob se llevó tu bendición. No, no puede ser. ¿Cómo que me robó la bendición? La bendición era que el papá ponía las manos sobre el niño o sobre la niña, y la bendición consistía en declararle promesas de la Biblia. Hijo, en el nombre del Señor, tu vida es una bendición. Serás un instrumento a las naciones. Hijo, con tu carácter, tú vas a ser cercano a la gente. Esas son bendiciones. A veces nosotros no hacemos eso. Simplemente, suerte. Eso es lo que escuchamos en una carrera o para un examen. Deséame suerte. Suerte. El Señor Jesucristo no deseó suerte. El Señor los tocó, se acercó y dice allí, por eso puse ese texto, los bendecía. Porque eso es lo que los niños necesitan. Nuestros hijos necesitan la bendición de nosotros. Jesús nos puso el ejemplo, pero ahora tengo allí una pregunta. ¿Por qué los bendijo? ¿Por qué los bendijo? El Señor sabe más que nosotros. El Señor no era el padre de los niños, pero el Señor sabía que los niños tenían problemas con sus padres. Había un problema con los padres. En su contexto, vamos a ver en el contexto de ellos, ese es el contexto que los niños estaban viviendo. Lean conmigo, se alcanza a ver el texto amplio. Lean conmigo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y luego viene la bendición a los niños. ¿Por qué el Señor los bendijo? Por lo que estaban viviendo. Los niños estaban viviendo la separación de sus padres, la terquedad de esos hombres, porque el Señor les dijo la dureza de su corazón. ¿Cómo está un niño que vive con un padre duro de corazón? O déjenme decirlo también, de una madre dura de corazón. ¿Cómo crecen esos niños? ¿Son sensibles? ¿Son genuinos? ¿Son amorosos? Muchas veces sí, otras veces no. Ese es el contexto que estaban viviendo los niños. Si hoy día, y voy a presentarles varios contextos ahora, porque hoy el contexto que están viviendo los niños, tenemos que verlo. Y el Señor quiere que nosotros bendigamos a nuestros niños. Maestros, que ustedes bendigan a los niños que tienen en sus clases. Quien quiera de ustedes que esté rodeado de un niño, aparte de sus hijos, sus nietos u otros niños, vamos a aprender con el tema de esta noche, que nuestros hijos deben ser criados para darle la gloria a Dios. Entonces vamos a mirar algunos contextos, vamos a mirar 4, allí está. Son 4 contextos que yo veo en la Biblia. Cuando escribí el libro 50 días ordenando mi casa, esto lo coloqué en uno de los capítulos, las familias que vivían con gran tensión, familias que no tenían lealtad, familias donde no había atención porque había una paternidad ausente, familias que no tienen cimientos o fundamentos, que el que construyó su casa sobre la arena, llegó la tormenta y se la llevó, fue grande la ruina. Igual el hombre que dividía su casa, una casa dividida. Yo puedo ver en la Biblia cómo estas familias no ponen atención, pero nos pasa también a nosotros. Nos pasa también. Y estas familias eran judías, no eran gentiles. Gentiles tenían politeísmo, adoraban a muchos dioses. No, estos eran los hebreos. La única religión en el tiempo de Jesucristo, la única religión monoteísta era la de los hebreos, los judíos, nada más. Otros tenían un sincretismo o una mezcla
de diferentes divinidades. Claro que al Señor le dolía que este pueblo que decía conocerlo y amarlo, su familia estuviera en crisis. Hermanos, la familia siempre ha sido un blanco de Satanás. El diablo ha puesto todo su enfoque para destruir a la familia. Por eso el pueblo judío, estas son familias judías, son familias que venían del pacto de Abraham, donde Dios le dijo que los bendeciría y bendeciría a su familia, y todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Qué es lo que se propuso Satanás? Que la familia de Abraham no fuera bendita, para que las demás tampoco fueran benditas. Pero el Señor nos restaura. El Señor hace milagros. Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos cometido errores, el Señor nos levanta. Pero quiero que sigamos viendo cuál es el contexto nuestro. Año 2023. Pandemia y pospandemia. Huérfanos por COVID. México es el tercer país a escala global con el mayor número de huérfanos. Esta es la información que nosotros tenemos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Aquí está México. Niños que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios. Primarios es papá y mamá, secundarios son los abuelos. Los perdieron. En México, 244,500 niños quedaron sin padre, o sin madre, o sin los abuelos. Es muy alto, es 250,000 de niños, pero esta cifra fue hasta, todavía no terminaba la pandemia. Esta cifra aumentó, pero son los datos iniciales que nos proporcionan. Yo sigo investigando todo esto y pronto quiero tener el resultado actualizado, pero esto va a subir, porque aquí era 2021. Bueno, este regreso a este es un factor. La pandemia fue un factor que dejó desestabilizados a muchos niños, huérfanos. Factor número 2, la violencia intrafamilia. La violencia, los golpes. Entre las 33 naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de menores de 14 años. ¿Quiénes componen la OCDE? ¿O quiénes son esos 33 países? Son los países más desarrollados de la tierra. Son los que tienen potencial económico, cultural, financiero, y que su política es estable. Son naciones de Europa, Estados Unidos. Y México, de todas las naciones más adelantadas de la tierra, México es el que tiene el mayor número ocupa el número 1 en violencia física, abuso sexual y homicidios contra menores de 14 años. Esto es delicado. Hay problemas dentro de la familia. Un día que acudí a una conferencia, estábamos escuchando un mensaje magnífico. Y uno de los hermanos le hizo una pregunta. Oiga, hermano, yo estoy muy preocupado por mis vecinos. Constantemente ellos están, a veces los hemos visto usando pistolas. No las han detonado, pero hemos visto que andan con pistolas. Y pues a mí me preocupan mis hijos. Y el hermano le dice: hermano, está bien que usted se preocupe de cuidar a sus hijos de los vecinos, pero también debe preocuparse. ¿Quién va a cuidar a sus hijos de usted? ¿Quién los va a cuidar de usted? Porque también nosotros, en muchos de esos casos, el abuso sexual ha sido por familiares. A veces por el padrastro, por el hermanito mayor, o un primito que estuvo de visita, un tío. Todo esto
que estoy comentando, nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes, porque tenemos que abrir nuestro corazón a lo que pasa en el mundo. Si hoy la iglesia no considera esto o piensa, ¿de verdad? ¿Pero será posible eso? ¿De verdad? Es porque usted está cerrado en su familia. Y qué bueno que usted tiene una familia donde no existe esto. Pero, ¿qué hacía Jesús? En Mateo capítulo 9, versículo 35, Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Y dice que cuando veía las multitudes, ¿qué? Cuando veía las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión, porque las veía como ¿qué? Como ovejas sin pastor. ¿Cuáles eran esas ovejas sin pastor? Los niños a los que bendijo. ¿Cuáles eran esas ovejas sin pastor? Los hombres que repudiaban a su esposa. Ovejas sin pastor. El Señor tuvo compasión. Entonces este factor es importante. INEGI, de enero a julio de 2021, en México el tipo de violencia más ejercido en menores fue psicológica 37%, sexual 29% y física 26%. Física se refiere a golpes, maltrato físico, pero la sexual es el número muy alto. Miren todos los niños que están en riesgo, una tercera parte de los niños. Es muy intensa la violencia que viven los niños. Más de 4 millones de infantes se encuentran en situación de riesgo en estos momentos, a nivel nacional, desde Tijuana hasta Mérida. 4 millones de niños en riesgo. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia no solo debe organizar escuela bíblica de vacaciones para nuestros niños. Debemos pensar en desarrollar ministerios para niños que no son de la iglesia. Niños que andan en las calles. Sí, son ministerios de mucho riesgo, porque a veces nosotros no queremos como iglesia llegar a esas colonias donde nos pueden asaltar. Tal vez cuando salgamos ya el carro está rayado, ya no trae una llanta. Así es. Nosotros hemos trabajado en esos lugares varios años. Actualmente César y Abigail, nuestro yerno y nuestra hija, están comenzando una nueva iglesia en una colonia en Villa Fontana, Agua. Continuamente escuchamos de homicidios de niños, continuamente. Y mi hija me dice, papá, es de gran riesgo cada vez que vamos, porque el lugar a donde vamos ni siquiera es seguro donde entramos para que los niños allí reciban las clases. Es en la calle. Y los niños algunas veces están oliendo a la droga, huelen que se han drogado. No vienen bien, vienen mareados. Niños de 8 años. Y yo le digo a mi hija y a mi yerno, gracias a Dios que ustedes están allí. No suelten ese trabajo. Y le digo a la iglesia, hermanos, no basta con que digamos, un matrimonio está yendo con los niños. Es necesario acompañarlos porque es una guerra espiritual. Trabajar con los niños en esas condiciones es el enemigo. Va a querer poner estorbos para que no lleguemos hasta allí. La iglesia tiene que desarrollar ministerios. Ustedes sé que trabajan, porque la visión del pastor, del pastor Martín, es compartir la palabra del Señor en los lugares, en las etnias. Tienen un ministerio precioso visitando las montañas, que se requiere mucho esfuerzo, recursos económicos y mucha oración para viajar hasta donde están los hermanos wixárikas. Gracias a Dios por el esfuerzo que hace esta iglesia. Esta familia 1 y esta familia 2, la diferencia es grande. A los niños se les pidió que pintaran un dibujo de su familia. No piensen que el niño número 1 sabe pintar mejor y el niño número 2 no sabe pintar. No estamos calificando si los niños son expertos, sino lo que los niños están expresando de su casa. El primer niño hasta pone a su mascota. Se ve que la familia está en orden. Cada uno se ve en un lugar. Se ve armonía hasta en los colores que usa el niño. Pero acá en la otra figura hay un desorden.
los que trabajamos con los padres de los niños, podríamos identificar cierto tipo de violencia en el segundo. ¿Cómo está nuestra casa? Nuestros niños, ¿qué dibujo pintarían? No porque sean buenos pintando, no es que sean buenos pintores, es que ellos están mostrando lo que sienten de su familia. ¿Qué pondrían de usted? ¿Usted saldría en ese dibujo? ¿Saldría el abuelo? ¿Saldría papá? ¿Saldría mamá? ¿O el niño dejaría a un lado a alguien de la casa porque no es cercano? Es bueno que consideremos este factor. La escalada de divorcios es muy alta en México. Entre los años 2000 y 19, por cada 100 matrimonios hubo 32 divorcios. Estas separaciones duraron entre 6 y 20 años. Si un matrimonio se separó cuando tenía 6 años de casados, sus niños, ¿en qué etapa de la escuela estaban? Los de 6 años de casados, en el kinder. Y ya desde allí que el niño comience a sufrir. Luego de 20 años, que es el promedio de las parejas que se separaron. Otros se separan antes o después, pero allí está la parte más fuerte o la más intensa en cuanto a números de divorcios. Estuve apenas en Mérida y allá investigué, porque aprovecho cada vez que viajo a algún lugar. Hay una boda cada hora y 7 divorcios al día en Yucatán. La fecha, lunes 19 de junio de 2023. Es decir, un matrimonio cada hora y un divorcio cada 3 horas. Se están casando, sí se casan, pero también se están separando. ¿Qué les falta? ¿Qué pasó allí? Es lo que mañana vamos a hablar de fundamentos para que un matrimonio sea para toda la vida. Pero hay un cuarto contexto por el cual los niños necesitan la bendición del Señor: la crianza de redes sociales. Los medios de comunicación, darle a los niños un celular. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación van imponiendo lo que los niños deben pensar, lo que deben creer, lo que deben hacer. ¿Qué piensan los niños de qué es belleza? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué son las drogas? ¿Qué piensan acerca de la marihuana? Todo depende de lo que han visto en redes sociales. Los niños deberían decir lo que piensan por lo que nosotros les hemos enseñado y lo que los maestros de la iglesia les han reforzado. Bueno, eso podría ser con nuestros niños, pero con muchos de los niños que no conocen a Cristo, sus respuestas son muy raras, muy extrañas. Miren, la Academia Americana de Pediatría, hace esas recomendaciones. Tiempo de uso de la tablet en los niños según su edad, o pónganle celular también. Edad: si un niño tiene menos de 2 años de edad, ¿cuánto tiempo debería usar el celular? Nunca. ¿Por qué? Porque él va a tener falta de capacidad de aprendizaje. El celular le va a quitar el celular esa capacidad de aprender de otro modo, porque los niños aprenden jugando, no allí con un dedo. Los niños menores, niños de 2 a 5 años, niños de kinder, si van a ver el celular o la tableta, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. ¿Por qué? Porque si se pasan de tiempo, van a tener problemas para controlar sus sentimientos. No hablan, son muy silenciosos, se quedan callados. Tienes que repetirle lo mismo varias veces porque no te escuchan. Luego, los niños de 5 a 12 años, ¿cuánto tiempo? 60 minutos, 1 hora. ¿Por qué? Porque van a desarrollar sedentarismo y obesidad. Luego, los niños de más de 12 años, ¿cuánto es lo recomendable? 2 horas. Ay, ¿y cuánto tiempo pasan?
Sí, casi todo el día. ¿Y qué pasa cuando se les acaba la batería? Se vuelven locos. Y si no encuentran el cargador. Y si dice, y dice la mamá, es que no supe dónde lo dejé. Tienen una idea de usted de irresponsable. 2 horas, porque afecta el rendimiento escolar y habilidades sociales, de convivencia. Pero los niños solamente hacen lo que ven. Tendríamos esto que aplicarlo a nosotros. Tendríamos que aplicarlo a nosotros. Entonces, aquí el tiempo de uso, nosotros lo tenemos que determinar. Pregunto, ¿en qué edad tus hijos tienen la capacidad de análisis y razonamiento para limitar o evitar un dispositivo electrónico? ¿En qué momento un niño o una persona puede decir, no, ya me pasé, cuidado porque me puedo volver adicto? Tranquilo, ya suéltalo, ciérralo, apágalo, necio, ya. ¿En qué edad? Yo le preguntaría si alguno de ustedes ya llegó a ese razonamiento. Porque tuve que ayudar a un matrimonio de 70 años de edad. El conflicto era el celular. Ellos tenían hijos casados, nietos, tenían señoritas, nietas señoritas. Y una de las nietas me dijo, pastor, le encargo mucho a mis abos. ¿Por qué? Es que, ay, pastor, pues nosotros las señoritas vamos a la universidad, pero ya ni tanto tiempo pasamos en el celular como mi abuela, como la abuela. Cuando fui, el hermano estaba ya por separarse de la hermana. Él ya no soportaba. Él decía que él no le hallaba mucho sentido al celular. ¿Por qué la hermana tenía un celular? Porque sus hijos se lo regalaron para estar en comunicación, porque están los dos solos. Porque si algo se le ofrece, mamá, pues dinos cómo estás. O sea, te estaba bien. Pero el esposo dijo que ella estaba en el celular hasta la 1 de la mañana. Y él le decía, duérmete, mujer, apaga eso. Y ella estaba ahí y ya por fin hasta se enojaban. ¿Qué hizo ella? Decidió irse a otra recámara. Pero el esposo, dice él, que abría la puerta a las 2 de la mañana y estaba en el celular, con la luz apagada, pero en el celular. ¿Cuál era el problema allí? Que ella conoció a un muchacho de 20 años de edad. ¿Saben cómo se le llama hoy a ese fenómeno? Sugar Daddy. Sugar Daddy. Conoció a un muchacho y lo fue a ver a California. Lo fue a ver. Estuvo una semana allá. Por eso las nietas, pastor, le encargo a mi abuela, porque ya ni nosotras. ¿A qué fue la señora? A conocerlo. Le compró ropa, le compró un celular. El esposo decía, ya me cansé. Pues claro, pero también yo le dije, usted tiene que revisar cómo está la atención de usted a su esposa, porque no nada más es criticarla. ¿Cómo está? No, pues eso sí, yo estoy ocupado en mis vacas. No, pues yo allá ordeñando. No, pues usted tiene que ponerle atención a su esposa. No, pues a mí eso no se me da de ser cariñoso. Y pues mire que si el Sugar Daddy sí es. Usted tiene que ser tierno con la hermana. Y bueno, en esa ocasión le confiscamos el celular a la hermana. Se puso a llorar. Sí, pues es que es un vicio. Pero gracias a Dios ese matrimonio se salvó. ¿Por qué? Porque ella reconoció y pidió perdón. Por eso, cuando hago esta pregunta, ustedes dirán, bueno, pues alguien contestó 18 años de edad. Qué bueno sería los 18 años. Felicidades. Pero nuestra lucha va a ser no solo enseñar a nuestros niños, porque usted está revisándoles y quiero ver qué estás viendo y quién le revisa a usted.
Entonces tenemos que ser ejemplo. Otro de los contextos por el cual el Señor quiere bendecir a los niños es la ideología de género. Este movimiento político LGBT y otras letras T, T y Q ha tomado fuerza en todo el mundo, pero ha tomado como su blanco a los niños para reeducarlos, dicen ellos, en los libros de texto en las escuelas. Esta noticia yo la tomé de la Ciudad de México. Se aprobó hace unas 3 semanas, cuando yo estaba en Yucatán, o 4 semanas, yo estaba en Yucatán cuando se aprobó el uniforme neutro. Ciudad de México dejará que niñas y niños elijan ir a la escuela con falda o pantalón. Ya está aprobado. El Congreso, la Asamblea Legislativa ya lo aprobó. Para las escuelas secundarias, uniforme mixto, uniforme neutro. Y allí había algunos reportajes donde le preguntan a los niños: ¿cómo te sientes con falda? Chido. Bien, sí, bien. Como si fuera una moda. ¿Cómo un hombre se va a sentir chido o bien con ropa de mujer? Cada quien lo suyo. Por eso Dios formó 2 sexos, el del hombre y el de mujer. No hay un tercero. Biológicamente no existe. De acuerdo al plan del Señor, de acuerdo a la necedad del ser humano, de acuerdo a lo que siente, hay muchas cosas. Por ejemplo, esa última letra Q, que en inglés es queer. Queer quiere decir como tú percibas y como tú desees el sexo. Con un hombre, con una mujer, contigo mismo, con un árbol, con un animal, con un muerto, como tú lo percibas. Y como tú te percibas también a ti mismo, si eres mujer esta mañana. Y como alguien dijo, un hombre mayor dijo que una mañana se levantó él siendo un hombre. Él dijo: pues yo me levanté siendo un hombre en el cuerpo de una niña. Y a ver cómo está eso. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se va a sentir una niña? No. Demos gracias a Dios porque somos hombres o son mujeres. Pero ¿qué sucede? Que hoy con los niños esto también es un conflicto. ¿Dónde está papá? ¿Dónde están mamá? Están ausentes. Por eso es importante este concepto. Y el número 6, la generación de cristal. Esta educadora o maestra española, Montserrat Nebrera, en 2021 acuñó ese término cristal y ella le llamó fragilidad emocional. Los nacidos entre 1997 y 2012 son vistos como menos resistentes y más propensos a ofenderse que las generaciones anteriores. Es decir, que son niños o son jóvenes muy delicados. No les puedes llamar la atención porque te amenazan que se van de la casa, que los estás insultando, los estás ofendiendo. Hoy, en los Estados Unidos también, cuidado que un adulto le llame la atención a su hijo porque lo puede demandar y lo puede mandar a la corte, porque el niño se sintió insultado solo porque mamá le dijo: tienes que lavar tu traste, tu plato lo debes lavar y colocarlo en el fregadero. Y el niño dijo: maltrato. Y la madre va a la corte y es todo un caso donde investigan, llaman a un jurado. Imagínense. ¿Por qué? Porque ese niño es de cristal, se rompe. Y esto es peligroso porque imagínate los que son solteros, jóvenes solteros que empiezan a noviar, y entonces le dices a tu novia: pues nos vemos en el ensayo de la iglesia a las 5. Pero llegó a las 5:10, estaba lloviendo, se le hizo tarde y la muchacha dijo: no, yo así no te quiero impuntual, así que córtala hoy. Y él dice: ¿qué te pasa? Tranquila, sé más paciente conmigo. No, esto ya se acabó. Es la generación de cristal que no resiste, que le falta resistencia
Por ejemplo, y esto aquí pongo algo que puede ser como cómico. El optimista dice el vaso está medio lleno. El pesimista, el vaso está medio vacío. Y el millennial, que así le llamamos, o los de la generación de cristal, el vaso me está ofendiendo. A lo mejor yo sería alguien así, ¿verdad? Porque ahorita me acordé. ¿Cómo me gusta que me sirvas, mi amor? ¿Cómo me gusta que me sirvas el vaso? Por eso, cuando yo veo un vaso de refresco, de agua a la mitad, digo, mi amor, me estás ofendiendo. Pero mi esposa ya me explicó que ella sí sirve, porque su casa eran varios hermanos, eran 8 hermanos, así que les daban la mitad de un vasito a cada uno para que alcanzara. Pero en casa de la casa mía no teníamos ese problema. ¿Sabe por qué? Éramos 11 y a ninguno le servían. No había ni un refresco. Tomar agua del arroyo. Está lloviendo, pues hay que tomar agua de la que está cayendo. Nosotros tomábamos agua de la regadera de la lámina y la colocábamos en botes y de allí a tomar. ¿Cuál purificarla? No. Es más, mi mamá siempre nos recomendaba colocarle un trapo encima, como un filtro, y ahí se veía cómo andaban los gusanitos, pero ya estaba filtrada. Esa es la generación de nosotros. Así que, bueno, ese vaso a mí sí me ofendería. Pero esa es la generación de niños que hoy no tienen mucha resistencia. Ya no quieren ir a la escuela. No les gustó algo. No les agradó la primaria. Hijo, pues te cambio de escuela. Tampoco me gustó la iglesia. Hijo, no te preocupes, nos cambiamos de iglesia. Porque es una generación de cristal. Y aquí no estamos hablando de bebés. Es una generación desde el 97 y 2012. ¿Cuántos años tienen hoy? Muchachos, ¿cuántos años tienen hoy? Pues ya tienen más de 20. O sea, tienen más de 10. Están entre 10 y 20 y tantos. Seis mentiras del diablo. Los hombres no son espirituales. Los hombres no cumplen promesas. Los hombres no son fieles. Los hombres no son románticos ni detallistas. Los hombres no piden perdón. Los hombres no piden ayuda. ¿Por qué menciono que son mentiras del diablo? Porque si algo aprendemos en una iglesia cristiana es ir contra esa corriente. Si usted es un hombre, usted tiene que ser un hombre de Dios, no un hombre común y corriente. Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios. Y es un título precioso, hombre de Dios. Y cuando usted le digan, oiga, ¿y usted qué es? Un hombre de Dios. Y usted, mujer, una mujer de Dios. Porque si caemos en esto, ¿qué decimos? Pues yo no soy espiritual. A mí no me pidan que vaya a la iglesia. Eso no es para mí. No me pidan que ore mi esposa. Es una mentira del diablo que usted no es espiritual. Puede ser espiritual porque Dios sopló en Adán el aliento de vida cuando lo creó. Los hombres no cumplen promesas. Sí cumplimos. Y si no las cumplimos es porque Cristo no está gobernando nuestras emociones o convicciones. Los hombres no son fieles. Bueno, ustedes dirán, es que si hay mucha verdad en eso. Pensándolo bien, pues sí, pastor, pensándolo bien, como que el diablo tiene razón. Pero esto está hablando del hombre que ha destruido los fundamentos. Fundamentos destruidos. En el Salmo 11, versículo 3, abran conmigo la Biblia para que veamos el 4, el contexto. Salmo 11. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Bueno, porque me gustaría verlos así, entusiastas. Gracias a Dios. Mis hermanos, dice así el Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y luego dice, todos, Jehová está en su santo templo.
Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Esta porción de la Biblia, yo no tengo mucho tiempo que la descubrí. He leído la Biblia, pero la descubrí, o sea, Dios la descubrió en mi corazón. Entonces pensé, ¿por qué el Señor pregunta qué ha de hacer el justo? Primero hay que entender cuáles son los fundamentos destruidos. Los fundamentos se refiere como si fuera aquí en esta construcción. El fundamento, ¿cuál es? Los cimientos que no vemos. Están escondidos los cimientos. Los fundamentos es lo que sostiene, en lo cual se ha levantado una construcción. Los cimientos o los fundamentos es sobre los que está levantada una vida, un matrimonio, una señorita, un joven. ¿Sobre qué está levantada su vida? Los fundamentos son la bendición del Señor, su palabra. Pero dice allí que los fundamentos han sido destruidos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué está esperando Dios? ¿Qué está esperando Dios? Que el justo haga algo. Porque el injusto ya hizo lo suyo. ¿Qué hizo el injusto? Destruyó los fundamentos. Y muchos de nosotros en algún momento fuimos injustos. Destruimos los fundamentos. Pero dice, ¿qué ha de hacer el justo? Y el justo se refiere por justo a aquel que tiene un encuentro con Cristo Jesús. Justo es no perfecto, porque perfecto es el que no peca, el que no comete errores. Justo se refiere al que tiene un carácter íntegro, intachable. Y esa persona, para ser así, es porque Dios ha construido un nuevo hombre en esa persona. Dios lo ha construido. Lo explico así, con Efesios 4, cómo Dios ha construido ese hombre. Todos leamos Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El injusto que destruyó los fundamentos fuimos nosotros. Hemos sido injustos. No conocíamos al Señor, o muchas personas no lo conocen. Pero ¿qué dice respecto a la iglesia, a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir? Antes de conocer a Cristo, antes de que usted tomara una decisión diciendo, Jesucristo, ven a mi vida, antes de que usted fuera salvo, piense en ese pasado. Dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer. ¿Qué sucede cuando una persona viene a la iglesia o en nuestra casa hablamos con alguien para hablarle del Señor? Nosotros muchas veces nos conformamos. Mira, te invito para que entregues tu vida a Jesucristo, lo aceptas en tu corazón, y dicen, sí, yo invito a Jesucristo. ¿Qué sigue? Nos preguntan, ¿y ahora qué sigue? Bueno, lo que sigue es que vayas a la iglesia. Y aquí está en la iglesia. Y luego pregunta, ¿y ahora qué sigue? Bueno, que sigas en la iglesia y no faltes. Y después de 20 años, ¿y ahora qué sigue? Que sigas constante en la iglesia, no faltes. Pero sería bueno preguntarle, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿te has despojado del viejo hombre? A ver, ¿a qué se refiere con viejo hombre? Pues cuando nosotros llegamos con alcohol. Algunos llegaron con drogas. Algunos eran asesinos, ladrones.
Algunos fueron hombres infieles a su esposa. Algunos jóvenes tuvieron relaciones sexuales sin estar casados. Cuando llegamos a Cristo, Él comienza una nueva vida. Entonces, el plan del Señor es que conforme pasen los años en nuestra vida cristiana, se note que hay un nuevo hombre. Y dice allí: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué más? Vestirnos del nuevo hombre. Esa es la tarea del Espíritu de Dios, vestirnos. Es despojarnos, quitarnos lo vicioso, porque dice allí el texto, dice los deseos viciados, dice está viciado, o sea, tiene vicios. El propósito de Dios es renovarnos y vestirnos de un nuevo hombre. Por eso uno asiste a una iglesia, formamos parte de una iglesia, nos quedamos en una iglesia, formamos parte de una familia espiritual, tenemos nuestro tiempo de oración. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es producir en nosotros un hombre de acuerdo a lo que Él quiere renovar, un hombre creado según Él, una mujer creada según Él. Así que el que es odioso puede cambiar, el que es mentiroso puede cambiar, el que ha sido mujeriego y que ha dicho: yo no sé por qué, pero a mí me persiguen las mujeres, yo no quisiera, pero mira, andan como moscas, ¿y qué hago? Pobrecitas, pues hay que hacerle caso a alguna. Si usted es un hombre de Dios, usted tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado, porque entonces nuestros hijos van a crecer con un hombre según Dios. Qué importante obedecer la palabra del Señor con esto. Colosenses 3:21 dice: padres, ¿qué dice, hermanos? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un padre que tiene a Jesucristo como su cabeza está criando. Y voy a terminar para que ustedes tengan oportunidad de presentar algunas preguntas también, o algún comentario que ustedes quieran hacer. Miren lo que dice la palabra del Señor, Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las enseñanzas, los textos bíblicos, los consejos. Pero ¿por dónde Dios comienza? ¿Por dónde comienza? Jehová nuestro Dios uno es. Es importante el concepto que tenemos: quién es Dios, nuestra relación con Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién ha llegado a ser Dios para usted? ¿Usted está convencido que Dios es eterno, es todopoderoso, es perfecto? Porque de allí, de esas convicciones, viene lo que sigue: usted va a amar al Señor. ¿Cómo usted va a amar a Dios si no lo acepta que es perfecto? Si alguien está enojado con Dios porque no se cumplió una petición de oración y usted vive enojado con Dios, no lo va a amar. Amamos a quien tenemos cerca. Dice el texto: amarás a Jehová tu Dios. Amar a Dios, y menciona con todo, con todo, con todo. Porque entonces viene lo que sigue: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué están escuchando los hijos? Si no escuchan a papá o no escuchan a mamá, los hijos están escuchando al mundo. Papá y mamá tenemos la responsabilidad de enseñar. Pero viene algo que a algunas mamás no les gusta.
Algunas mamás se han desesperado y le dicen: ya te lo repetí hasta 1000 veces. Son exageradas, porque no contaron las 1000 veces. A lo mejor iban como 4. Pero es una forma de decir: ya te lo repetí. Y luego también se lo dicen a uno como hombre, ¿verdad? Ya te lo repetí hasta 1000 veces. ¿Y qué dice el Señor? Y las repetirás. ¿Sí? Está bien que las repitas. Cuando decimos: yo ya no te lo repito, te lo digo una vez y no te lo voy a repetir, usted no está cumpliendo con el mandato bíblico. No diga eso. Usted solamente dígalo y no amenace que ya no va a decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón de un hijo que es distraído. Y más si luego tiene el trastorno del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Su hijo no está escuchando. Usted tiene que repetirle, y no solo repetirle con palabras. El Señor dice que su palabra, sus mandamientos deberían estar en las paredes, en el techo. Hay una campaña que nosotros llevamos a cabo que se llama la campaña 50 días confiando plenamente en Dios. O bueno, también ordenando mi casa. Apenas en Mérida, los hermanos llevaron a cabo el proyecto de memorizar 50 versículos en 50 días. Me pidieron que yo les diera unos premios. Yo no llevé ningún premio. Me sentí mal porque yo estaba entregando premios que yo no llevaba, pero me dijeron: hermano, usted entregue los premios. Era una camiseta con un mensaje bíblico, una taza con un mensaje bíblico, una Biblia y luego algunos libros. Y bueno, ya fueron mencionando con 50 versículos. Y pasó un hermano. Con 50 versículos pasó una hermana. Con 50 versículos y pasó un niño, luego otro niño. Con 47, allí ya no había mucho ánimo. 47 versículos. Y entonces yo le pregunté al hermano: ¿y estos hermanos de los que memorizaron 50 versículos? Y dice: cállese, hermano, son una familia. Es el papá, es la mamá y son sus niños. Ay, no, pues ellos necesitan una felicitación más grande. Y le pregunté al papá: oiga, hermano, ¿y cómo le hizo? Dice: no, hermano, yo soy como un hijo en la casa. Pregúntele a mi esposa cómo le hizo. A ver, hermana. Dice: no, hermano, el texto para el día yo lo escribía en una hoja. Dice: yo no sacaba copias fotostáticas, pues no tenemos dinero para eso. Así que agarraba otra hoja y el mismo texto, otra hoja y el mismo texto. Y yo les dije: el que lo memorice primero, le sirvo primero la comida. El que lo memorice primero se baña primero. El que memorice primero se va a dormir. Y ahí lo puso en la recámara del niño, en el baño, en la cocina. Y dice el hermano: yo al principio pensé que mi esposa era muy drástica y era media religiosa y exagerada, pero me di cuenta que mis hijos empezaron a ser fortalecidos por el Señor. Teníamos menos peleas en la casa y estaban emocionados. Y ya me dice: hermano, ¿cuándo es la próxima campaña? Y ya le dije: ahí está el próximo libro, y se los mostré. ¿Por qué? Porque es repetir, repetir, repetir. La palabra del Señor tiene que estar en nosotros primero para estar en el corazón de los niños. Pero esto lo tiene que conocer la gente que no conoce a Cristo. Criar a los hijos significa transmitir la fe en Dios. La palabra del Señor necesitamos transmitirla, como lo hizo Loida. ¿A quién? A Eunice. ¿Y Eunice? A Timoteo, la abuela, la madre y el hijo. Así, varias generaciones. Transmitir la fe. Qué importante esto. Y aquí voy a cerrar para darles alguna oportunidad, alguna pregunta. La crianza es
transmitir la fe. Es individual, es presencial y es espiritual. ¿Por qué es individual? Yo aprendí, tuve mis maestros, mis pastores, y me dijeron: ahora tú tienes niños pequeños. Cuando le quieras llamar la atención a tus hijos, no hagas como muchos lo hicimos. Vengan acá, siéntense ahí. Miren, no estuvo bien esto. Les voy a pedir que de aquí en adelante no se repita. Y dice: hermano, no haga eso. Dice: ¿a qué se refiere a hablar con enojo? Dice: no me refiero a hablar con enojo. Me refiero que usted no le diga a los tres. Agárrese a cada uno por separado. Porque sus tres hijos son diferentes. A alguno usted le tiene que hablar suavecito. No necesita hablarle fuerte, suavecito, y está hasta sonriendo. Sí, papá, mire, suavecito. Pero si usted le dice suavecito, al otro se va a burlar de usted. El otro, agárreselo más fuerte, macizo. Mire, muchacho, no está bien lo que hiciste, no es correcto. Ya me di cuenta, así no funciona esto. La palabra del Señor nos dice otra cosa. O sea, hasta textos bíblicos, ¿no? Y dice: el niño necesita esa crianza. Y luego cuando van creciendo, pues todavía las necesidades de los hijos son diferentes. Pero ¿qué pasa? Pues que a veces uno los junta, como cuando se va a abrir el testamento, a veces junta toda la familia. Y pues este es el testamento, miren, pues la abuelita, a ver, Roberto, Juanito, y están todos. No, así no es la crianza. La crianza usted tiene que ir cada uno por separado. Si les va a decir lo mismo a los tres, pero dígaselos de forma individual. Pero para eso se necesita tiempo. Para eso necesitamos, que a veces estamos muy cansados. Y más cuando la esposa dice: quiero decirte algo antes de que nos durmamos, porque te lo tengo que decir. Le he recomendado a algunas hermanas: no le aviente. No se lo aviente cuando va llegando. Fíjense, el pobre hombre llega cansado. Luego, si viene en el camión, tardó mucho tiempo para llegar, o en el carro, llega estresado. Y ya por fin llega, y él cuando baja del carro dice: bendito sea Dios. Gracias, Señor. Por fin llegué. Gracias, Padre. O sea, él está esperando algo diferente ahora, algo nuevo. Y la esposa lo mira y le dice: te tardaste muchísimo, pero qué bueno que llegaste, porque te tengo una sorpresa. Los llamaron de la escuela. Y bueno, dice: pues mejor me hubiera quedado allá en programa. Le dijo a las hermanas: hermanas, recíbanlo. Es más, sorpréndalo. Pero esto también los esposos se lo tienen que ganar. Porque no nada más es decirle a las hermanas: pues mire, salga con una agüita de limón, hasta con chila. Hace de: ¿cómo te fue hoy, mi amor? No, pues vengo muy cansado. Pisa tu agüita. Mira, pasó del paradero con el pan. Te compré tu conchita que te gusta. ¿Qué más quieres bañarte? O sea, qué bueno eso. Yo le digo a las hermanas, y aunque ustedes están viendo por dentro, diciendo: ¿a qué hora se lo digo? Pero es que le tengo que decir algo. Fíjense, deje que él llegue, que se siente, que descanse. Que crea que todo está bien, porque va a estar bien todo. En el nombre del Señor todo va a estar bien. Confiamos en el Señor. Y ya entonces, ya que terminó la cenita, y ya que está ahí, usted ya lo ve como que quiere agarrar el control de la tele. Ahí, ahora sí, ahí aviéntele las cosas. Mira, te tengo que decir esto, ahora sí. Ahí sí. Y los esposos, ¿qué vamos a hacer? Escuchar. Nada de que no, ahorita no. Y ese de ahorita no, a veces nunca. Hay que escuchar. Porque si los niños necesitan una palabra de consejo o de castigo, lo tienen que recibir. Y los dos debemos ponernos de acuerdo. La crianza no es de la mamá, es de los dos. La crianza no es del papá, es de los dos. Que Dios nos dé mucha sabiduría para eso, mis hermanos. Porque hoy nuestros niños, ¿cómo necesitan ser tocados por el Señor? ¿Cómo necesitan hoy los niños que conozcan al Señor, que lo conozcan, que lo amen y que le digan al Señor: Padre, ¿y qué dice tu palabra en cuanto a la ideología de género?
Que los niños hagan esas preguntas. Padre Celestial, ¿y qué dices en tu palabra en cuanto a la violencia? Padre Celestial, ¿y qué dices en cuanto a los narcocorridos y los corridos tumbados? Padre, ¿qué dice tu palabra en cuanto a eso? Y luego que los niños digan, mira, traigo una rola buenísima, te la paso. Porque eso es lo que hace. No, lo que necesitamos es una generación que tenga discernimiento espiritual, que examine, que piense, que reflexione, que no se trague lo que escuchan allá afuera, que lo piensen, que lo reflexionen. ¿Pero por qué? Porque papá también lo reflexiona. Y les dice, hijos, vamos a orar, hay que tratar este asunto bien. O sea, compartir la palabra del Señor en su casa. Es maravilloso el hogar donde papá, aunque no sea el papá, no tenga mucho tiempo conociendo la Biblia. Pero papá, estoy hablando de los varones. Y papá dice, a ver, hijos, pues antes de dormir, les voy a leer una parte de la Biblia. Y los niños, ¿ya pareces el pastor, papá? No, hijos. Y le entiendo, pero déjenme. Y les y luego le dice, a ver, Juanito, ¿tú qué entiendes? A ver, tu hija, ¿tú qué entiendes? ¿Qué pasa? Que en ese hogar no es tanto que entiendo, es el Espíritu de Dios el que nos va a ayudar como familia. Y un día, cuando sus hijos ya sean grandes y en el trabajo los quieran correr o no les den oportunidad de trabajar, los maltraten los jefes, ¿saben qué van a hacer ellos? ¿Qué dice la Biblia? Porque mi papá nos leía la Biblia, ahora yo voy a leer la Biblia. ¿De acuerdo? Necesitamos entonces un compromiso de parte de nosotros, de criar hijos que le den la gloria a Dios. Que nuestros hijos, si alguno de ellos se extravió, si alguno se ha apartado de Dios, tal vez alguno de ustedes tiene un hijo que no quiere venir a la iglesia, no los quiere acompañar, o viene a fuerzas. ¿Qué vamos a hacer con ese hijo? ¿Vamos a forzarlo? ¿Vamos a obligarlo? No. Usted solamente ore por ese hijo. Hubo un tiempo cuando mis hijos andaron con mi esposo y conmigo, ellos estaban en la preparatoria y me dijeron, papá y mamá, los dos se pusieron de acuerdo. Estaban en la misma preparatoria. Se pusieron de acuerdo. Papá y mamá, hemos tomado un acuerdo nosotros dos. Yo pensé que iban a dar un regalo por su cumpleaños o algo así. Pensé que yo quería escuchar algo muy bonito. O que, o sea, a lo mejor querían ser misioneros o realizar un viaje a la sierra. Me gustaría eso. Pero lo que escucho, papá y mamá, pues hemos decidido ya no creer en eso. Nosotros somos pastores. Enseñamos la Biblia, ellos nos acompañan, vamos a las misiones, pero ellos nos dicen que no quieren saber de Dios. Pues claro que eso les estremeció, y no esperaba eso. Pero entendí que mis hijos se encuentran en un mundo que es inmenso. Y que ellos están entonces siendo atraídos por ese mundo. Pero como Jesucristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Yo tenía que enseñar a mis hijos, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Pero eso no le compensa a un hijo. Ya los escuchamos y mi esposa les dijo, está bien, hijos, vamos a orar por ustedes. No tratamos ahí de contradecirlos. Yo tenía muchas formas de contradecirlos, pero ellos dijeron, en la escuela, un maestro nos dijo algunas cosas y nos pareció interesante. Y como un individuo, un profesor de la escuela, por una o dos o tres clases, les parece a mis hijos más atractivo que lo que yo les he enseñado en muchos años o lo que han escuchado en la iglesia. Pero ese es el mundo caído. Ese es el mundo sin Cristo. ¿Qué hicimos? Mi esposa y yo nos arrodillamos y le dijimos a Dios, Padre, son tus hijos. Ellos tienen que revisar si son salvos. Es el momento para que revisen, ¿son o no son salvos? Porque uno puede pensar, ya son salvos. Ya son salvos. Y uno no debe dar por hecho que sus hijos son salvos cuando su comportamiento es contradictorio. Uno tiene que orar por la salvación de sus hijos cuando su comportamiento es incorrecto.
Usted no ore que sean mejores personas. Usted ore que sean santos. Y hablé con mis hijos. A ver, y con respecto a la salvación, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? Y otra vez, papá, y ese tema ya no, papá, yo ya no, es más, yo ya no creo en Dios, papá. Desde ayer ya no. Yo me quedé impactado y dije, ¿cómo van a ser los próximos días o los próximos años si este hijo sigue con lo mismo? Ese pensamiento le va a afectar. ¿Qué tipo de noviazgo va a tener con ese pensamiento? ¿Qué tipo de trabajo va a tener? ¿Qué tipo de conducta va a tener? ¿Qué tipo de amigos va a tener con ese pensamiento? O sea, uno piensa eso. Pero ahora uno tiene que ponernos en oración. Y continuamos hablando. No nos despegamos. No nos abandonamos. Estuvieron así por varios días. Pero el Señor hizo una gran obra. Le pedí a hermanos de la iglesia, oren por mis hijos. No les dije por qué motivos. Toda vez que les dije, hermanos, mis hijos están en un tiempo difícil en la preparatoria, ayúdenme a orar por ellos. Los hermanos pensaron que no teníamos dinero para pagar la escuela. Y estaban orando. Luego mis hijos vienen y me dicen, papá y mamá, pues ya los dos tomamos un acuerdo. Hemos decidido creer en Dios. Yo los miré y dije, no, así no. Ahora yo soy el que voy a hacer lo difícil. A ver, antes sí yo creer en Dios. Sí, no es que así no es. Así no es. No es que un día no crees en Dios y el otro día sí crees en Dios. No, hijo, no es así. No, déjame hacerte alguna pregunta. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? ¿Dónde está en mi corazón? ¿Por qué crees que está en tu corazón? Porque yo lo acepté cuando era niño. Y entonces, ¿por qué dijiste que no creías en Dios si Él está en tu corazón? Y se puso a actuar. Entonces no es un salvo, que eso tú lo tienes que tratar. Tú tienes que estar seguro si eres o no eres salvo. Y él dijo, sí soy salvo. Pero caí en esa moda, esta moda de mi maestro, me cayó bien. Una moda. Le dije, pues Dios no es una moda, Dios es una convicción. Oramos ese día por ellos y yo busco que regresaran al redil. Entiendo a muchos padres cuando quieren hijos que se han apartado de Dios. Pero padres no deberían cerrarles la puerta a sus hijos. No deberían cerrarles el corazón. Oren por ellos, oren al Señor. Y háblenles de la iglesia con emoción. Porque si aquí en la iglesia llegamos a tener alguna dificultad, algo que no nos pareció, y uno de los hijos no viene a la iglesia, pero llegando a la casa, ese es el tema. No, pues a mí no me pareció, y a ti, no, pues a mí tampoco. Y el hijo que no viene a la iglesia está escuchando. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, yo pienso que ya no voy. Y tú, no, pues yo sí voy. Y el hijo que no viene a la iglesia está escuchando. Hablen de Cristo. A ver, invítenlo a venir a la iglesia. ¿Qué les va a decir? Muchas veces nosotros hablamos mal de la iglesia. ¿Y qué va a pasar cuando nuestros hijos escuchen eso? Y papá, nos estás hablando mal de la iglesia. Mamá, hablas mal de las hermanas. Usted tiene que hablar bien del Señor. Las iglesias no somos perfectas. No somos perfectos, cometemos errores. Los pastores nos equivocamos. Pero necesitamos comprensión, mucha oración. Nos equivocamos, pero también reconocemos que nos equivocamos. No simplemente decimos, no pasa nada. No, si pasa algo, debemos de acá, vamos a reconocer nuestros errores. Así que, estimados padres, levanten la mano todos los que son padres y madres. La mayoría, página, levanten la mano los jóvenes solteros. ¿Les sirvió este tema? ¿Les ayudó? Primeramente Dios sí, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario que quiera hacer mi hermano Martín, el pastor Martín? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta de mis hermanos? Le voy a hablar parte de mis hermanos. En modo de edad, cuando hay algunos familiares que les espíritu con los inclusive, pues se da cuenta que como veréis cuando estuvieron parte de su divertido. Este gusta más por agua y por interior y no puedo bien.
estamos desde as espadas comerciais, no pleito de la ciudad, variado, en amor, ¿podrías ayudarme a responder esa pregunta? Yo voy a responder una parte y te pido pregunta a mi mes. Pero ¿qué pueden hacer estos padres que llegaron a conocer a Cristo pues ya grandes, ¿verdad? Y vinieron por sus hijos y pues los papás ahora están sirviendo al Señor, pero sus hijos no tanto? Bueno, ¿qué hacer? Pues tienen que servir al Señor los padres. Los padres deben ser constantes, pero constantes. Asistir, tomar con seriedad que están siguiendo a Cristo. Porque si ustedes, con un poquito, que sean así inestables, sí voy, no estoy comprometido, pero sí estoy comprometido, es ese tipo de inestabilidad a tu hijo le da una ventaja. Porque no tienes fuerza para llamarlos. Solamente les dices, hijos, ya saben que aquí a la iglesia no vivo. Pero así usted lo dicen, pero ay, así muy ligerito. Ahí los esperamos, nos alcanzan, ya saben dónde es. Pero cuando usted está comprometido con el Señor, los busca y les dice, hijos, es necesario que busquemos a Dios. Pero depende mucho que usted como adulto esté firme, pero bien firme en el Señor. Mira, la Biblia dice que Dios juzgará la buena obra que nos hizo. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y tomar las promesas que tiene para nosotros cuando llegamos a Él y nuestros hijos ya son mayores. Una promesa que todos los que tenemos familiares que no son cristianos dice de una enseñanza que es sea salvo y toda. Recordemos, como ya dijo mi esposo, vivir un cristianismo genuino. No hay nada más difícil que afecte a nuestros hijos que nosotros tengamos una denominación, que en la casa seamos unos y no algo que dañe más el corazón de un hijo para no creer es Dios. Los chicos deben saber que nosotros no somos perfectos, también, ¿verdad? Es algo que la generación anterior, los hijos a veces siempre eran perfectos, ¿verdad? Lo hacen porque soy tu madre y ya, no se discute y no se entendía. La verdad es que a nosotros una generación de ustedes que fallaban y pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón, ayer sí, te pido perdón, a veces la generación anterior pensaba, pues que eso nos quitaba valor, ¿verdad? Delante de nuestros hijos, pero la verdad es que los hijos saben que no somos verdad. Entonces, el ser nosotros un evangelio abierto para los hijos que nos refleje de la luz de Dios para ellos. Entonces, no hay nada que se resista a la voz de Dios. Si nosotros los amamos, les demostramos ese amor, pues ellos querrán saber qué está pasando. Oye, mi mamá nos gritaba, nos golpeaba, nos sentaba, sí, hay que ver con mis hijos. Pero bueno, una vez diferente, ahora están los hijos, por favor. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Y yo quiero saber qué está pasando. Entonces, seamos un evangelio abierto de causa de Dios transforma nuestras vidas y entonces Dios leerán en nosotros lo que a veces queremos enseñarles con la palabra y ellos no quieren escuchar, ¿verdad? Pero ellos van a ver esa diferencia en nuestras vidas y entonces ellos querrán saber quién es este Señor que nos da. Y hagan preguntas a sus hijos. Acérquense y pregunten, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué quieres que ore? Antes de ir a la escuela, oren por ellos. Cuando los vean preocupados, a veces los hijos no quieren hablar, guardan cosas aquí en su corazón. Ustedes se imaginan que está pasando algo, pero hay que acercarse. Hay que acercarse, ¿no? Y sobre todo, que el matrimonio funcione. Que el matrimonio funcione. Y de eso vamos a hablar mañana. Que el matrimonio funcione. Que el matrimonio esté sano. Que resolvamos los problemas entre esposos. Porque eso también debilita a un hijo cómo está el matrimonio de sus padres. Mañana vamos a tratar ese punto. Pero por ahora, hermano Martín, papás, orar por sus hijos. Y hay que ser pacientes.
Porque nosotros, los adultos, llegamos con tanto compromiso con el Señor, pero hay que esperar que ellos también se empiecen a comprometer. Hay que ser pacientes, pero no soltarlos.